El significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado 07.03. 2021 actualizado 07.03. 2021 La mafia lo decide todo en la ciudad. La policía está inactiva. Los guardians del orden no tienen forma de protéger a los civils. La ley seca et un buen momento para empezar a hacer negocio ilegal. Tanto los jefes del crimen como los pequeños delincuentes intentan ganar lo máximo posible con su actividad. El mercado negro está en auge. Solo quien puede poner fin a esta locura? El significado de la película, 91 días. La película, 91 días no es solo una película fascinante. Es una historia de venganza. El sonriente Angelo contempla la fría noche de abril. Ni siquiera sospecha la pena que tendrá que soportar. Mientras tanto, el personaje disfruta de una acogedora vida familiar. A pesar del frío que se filtra por la ventana, su casa está llena de luz y calor. Inexpresable sensación de serenidad, alegría y felicidad. Parece que todo lo mejor está por llegar. Angelo tiene mucho plan grandioso para el futuro. Todo debería salir bien. La casa es su fortaleza, un símbolo de seguridad. El héros y su hermana pequeña jugan y se diviertan. Esperan con impaciencia la llegada de su padre. Sin embargo, algo les inquieta. Los niños se esconden en el armario. Un repentino golpe en la puerta les hace estremecerse. Très extraño aparecen en el umbral. A través de la puerta abierta, el calor y la calma que entrenaban la casa empiezan a escaparse. ¿Qué estaba ocurriendo? La ira comenzó a filtrarse en el espacio de la vivienda, desplazando todo a su paso. Una premonición desagradable, rellana en la desesperación. Algo está a punto de suceder. Esta incertidumbre aprieta, presiona a los personajes por todo lado. Su corazón late deprisa, un escalofrío recorre su espina dorsal, su alma está a punto de estallar en pedazos en cualquier momento. Todo a su alrededor se dan cuenta de que la anarquía reina en la ciudad. Algunos habitantes de la ciudad tienen un objetivo, conseguir alcohol clandestino por cualquier medio. Y la mafia les ayuda activamente. Los delincuentes controlan todos los movimientos de los habitantes de la ciudad. Las estructuras criminales están en la cima del sistema. Un día, un personaje recibió una extraña carta. El misterioso remitente especificaba detalles que hacían retroceder al destinatario 7 años en el tiempo. Fue entonces cuando vivió una terrible tragedia. Toda la familia del personaje fue asesinada sin piedad. Ahora el personaje tiene un plan, que intenta realizar con toda su fuerza. Sabe claramente lo que quiere. Y no dará marcha atrás. El significado del final de la película, 91 días, película anime, 91 días, un proyecto interesante e inusual. Y el final de la película resultó ser el mismo. En la historia final se hace evidente que no era una venganza ciega. El personaje no se movió rabia espontánea. Depuis de la tragedia, ha pasado bastante tiempo. Solo la seriedad del corazón estaba aún fresca. El personaje es inteligente, no realiza acción espontánea. El personaje es como jugar una partida de ajedrez, pensando y verificando cada uno de su movimiento. El héros desafió al mundo criminal. El solo intenta derrotar a las autoridades criminales y a todo un ejército de su subordinado. El personaje busca venganza. Solo que este es un objetivo infructuoso. Aunque te hayan hecho un daño insoportable, no debes intentar vengar de tu ofensor, de lo contrario este sentimiento destructivo te consumirá. El drama 91 denuncia los vicios de la gente, su motivo personal. En esta historia no existan el bien y el mal. El final de la película de anime resultó brillante e inesperado. Todo sucedió en un instant. En las pantallas, los espectadores contemplan toda una historia que encierra un profundo significado. Los creadores de la película se limitan a conducir la historia.
No señalan lo que está bien y lo que está mal. Los propios espectadores deciden con quién deben simpatizar y con quién no. El periodo de la ley seca dejó una fuertuela en la vida de la gente de la época. Cada uno sobrevivía como podía. Los personajes tuvieron que pasar por un viaje de 91 días. Vivieron como pudieron. Hacían lo que su conciencia les permitía. Podían ser condenados o reprendidos por su falta de principio moral. Pero no podían hacer otra cosa. O podían, pero no querían. No fue casualidad que el personaje huyera una fría noche de abril. Durant 7 años esperó y confió en que algún día llegaría el momento oportuno. Y cuando el héroe recibió una carta inesperada de un remitente secreto con una lista completa de los verdaderos asesinos de su familia. Se dio cuenta de que había llegado el momento. Tenía un duro camino por delante. Las familias mafiosas luchaban por estar de influencia en una pequeña ciudad. No pudieron repartirse el territorio. ¿Ganó alguna de ellas? ¿Estaban satisfechas con su destino? El personaje se infiltra con maestría en el mundo de los criminales. Se dirige con determinación hacia lo que pretende. En su camino hay varios obstáculos y pruebas difíciles. El personaje ve a amigo del pasado, con los que le unen gratos recuerdos. De repente, le invade el arrepentimiento por lo que ha hecho. Intenta aljar los pensamientos intrusivos. Tiene que seguir adelante. Avanzar y solo avanzar. Al final de la película de anime, el público tiene el deseo de evaluar todo el camino recorrido por los protagonistas. Durant este periodo, han tenido que pasar por muchos momentos difíciles y duros. Algunos simplemente fracasaron, tropezaron y se salieron del camino. El significado de la película final, 91 días, es que nunca debes cavar un agujero a otro hombre. De lo contrario, llegará el día en que tú mismo caigas en él. Una persona debe estar bajo el poder de los buenos motivos. Para no tener que arrepentirse de su acto precipitado. Admin.